Hola gente, el día de hoy veremos Iceberg sobre los SCP. Seif, Euclid y Keter. Seif, Euclid y Keter son las diferentes dificultades de un SCP. Si es Seif significa que el SCP es categoría seguro, pero si es Euclid los objetos clase Euclid son anomalías que no son lo suficientemente entendidas o inherentemente predecibles como para que la contención fiable no sea confiable o posible, pero no suponen una amenaza tan grande como para entrar en la clase Keter. La gran mayoría de las anomalías catalogadas y contenidas por la Fundación son inicialmente clasificadas como Euclid hasta que son lo suficientemente comprendidas o exhiben un gran peligro para la humanidad y son clasificadas de otra forma. Pero si es de la categoría Keter, es los objetos clase Keter. Son anomalías que presentan una amenaza hostil para la seguridad del personal de la Fundación y el resto de la humanidad, o bien requieren de procedimientos de contención extensos y complejos para ser contenidos o que no pueden ser plenamente comprendidos por la tecnología y conocimiento actual de la Fundación. Estas anomalías generalmente se consideran como las más peligrosas o difíciles de contener en la Fundación. Asegurar, contener y proteger. Asegurar se refiere a asegurar a un SCP y contenerlo de una forma segura. Contener se refiere a contener el SCP en una habitación donde pueda estar aislado. Proteger se refiere a proteger a la humanidad de las criaturas llamadas SCP y evitar que salgan de su contención. Grupos de interés. Información general del archivo. La Fundación no es el único grupo con interés e inversiones en lo paranormal y metafísico. Existen muchos otros grupos en existencia que poseen, usan o intentan crear objetos SCP para su propio beneficio personal o para la protección de la humanidad. Algunas son organizaciones rivales, algunos son grupos disidentes de la Fundación, y algunos son socios de confianza de la Fundación. En cualquier caso, se ha considerado necesario crear y distribuir un breviario sobre las agencias acerca de las que la Fundación maneje información, y nuestra postura hacia ellos. Apollón. Los SCP de la categoría Apollón son la categoría de SCP más peligrosa que existe. Son anomalías que no pueden ser contenidas, o se espera que rompan su lugar de contención de forma inmediata o otro escenario similar. Dr. Bright y lo que no puede hacer. Por obvias razones no pondré toda la lista porque si no el vídeo duraría 3 horas, así que solo pondré 10 cosas que el Dr. Bright no tiene permitido hacer. 1. El Dr. Bright no tiene permitido alimentar con nada que tenga manía Kai. 2. Decirle a los nuevos miembros del personal que pueden domesticar a SCP-682 con un rollo de papel periódico y acariciándole la panza. 3. Ya no se le permite desafiar a Hable a jugar juegos imposibles de ganar como el Tic-Tac-Toe. Pasaron 3 semanas antes de que Hable recién aceptara un empate. 4. El nombre de SCP-018 no es chistoso. 5. Darle SCP-113 a Diógenes es simplemente inútil. 6. Intentar decir a SCP-343 que Dios no existe es una horrible idea. Los agentes aún están investigando el pisapapeles resultante que supuestamente 343 no es capaz de levantar. 7. Si bien es cierto que nadie espera la inquisición de la SCP, es solo porque no tal cosa no existe. 8. El Dr. Bright no es rey de nada. O reina. 9. SCP-963 no ha de ser utilizado con fines recreativos o reproductivos. 10. Aunque es perfectamente posible utilizar SCPs bajo el control de la Fundación para crear monstruos tentaculares, no se puede usar para el beneficio propio. El Rey Escarlata. La apariencia y personalidad del Rey Escarlata es la siguiente. El Rey Escarlata, como su nombre indica, viste con telas de color escarlata que cubren todo su cuerpo excepto por sus manos. Es normal verlo sentado en su trono de calaveras. El Rey es una persona extremadamente manipuladora y sin escrúpulos, haciendo acciones únicamente si suponen una ganancia para él. Su historia es la siguiente. Aunque no se sabe mucho de él, se sabe que fue creado junto al resto de guardianes en Nessus. Durante la guerra contra los demonios, envió a sus tropas al igual que durante la guerra contra el plano material.
Cuando Moikados murió en Puerto Nyanzar, el rey vio la oportunidad de su vida. Él sabía que Moikados estaba destinado a reinar y si lo resucitaba ganaría un enorme favor que podría gastar más adelante. Cuando Moikados se volvió el nuevo soberano, el rey aprovechó la oportunidad y gastando ese favor se volvió su segundo al mando y su regente cuando Moikados se marchaba. Bajo el rey los ejércitos infernales sufrieron diversas transformaciones para convertirlos en un ejército de élite más uniforme. Consejo O5. El Consejo O5. Asamblea O5. Los supervisores. Comando. Estas son las personas que tienen el máximo control sobre la fundación. Cada miembro de los O5 sabe casi todo lo que hay que saber sobre la fundación y sus actividades. Entre todos ellos, conocen todos y cada uno de los secretos que guarda la fundación. La mayoría del personal de la fundación pasa toda su carrera sin verlos. Los miembros que están por debajo del nivel 2 de autorización ni siquiera saben que existen. La mayoría de las personas fuera de la fundación nunca han oído hablar de ellos, o no creen que sean reales. Casi todo el mundo les tiene miedo. Un O5 entra en una habitación y todos se mean encima. Eso es lo que sucede cuando se tiene el poder supremo sobre una de las organizaciones más aterradoras de la historia de la humanidad. El administrador. ¿Qué es un comando SCP? SCP, Secure Copy Protocol, es una herramienta de línea de comandos que permite la transferencia segura de archivos entre sistemas locales y remotos. Desarrollado como una extensión segura del protocolo SSH, Secure Shell, SCP garantiza que los archivos se transfieran de manera cifrada, protegiendo así los datos sensibles durante la transferencia. Su funcionamiento es el siguiente. El funcionamiento de SCP es relativamente sencillo. Utiliza una conexión SSH para autenticarse en el servidor remoto y, una vez autenticado, se inicia la transferencia de archivos. SCP ofrece dos modos de uso: copiar archivos desde el sistema local al servidor remoto y viceversa. Esto lo convierte en una herramienta versátil para administradores de sistemas. Dr. Clef y su cita con SCP-173. Lo único que pude encontrar fue este texto, se los dejo para que lo lean. Los hijos del Rey Escarlata. Resumen. Los hijos del Rey Escarlata son una serie de iglesias, organizaciones o movimientos independientes asociados a la entidad conocida como el Rey Escarlata. Aunque su doctrina exacta varía entre las organizaciones, dicha doctrina suele incluir una serie de temas clave, documentados en detalle en la sección Creencias de este informe. Los orígenes de los hijos son difíciles de rastrear, mientras que el culto al Rey Escarlata se ha registrado desde el 50.000 a.C., los elementos compuestos de las sectas modernas aparecieron por primera vez en los primeros días del Imperio Daevita, hacia el 12.000 a.C., como religión de Estado. Además, aunque algunas sectas pueden remontarse a esta orden, muchas se desarrollaron independientemente de ella, incluso en civilizaciones sin contacto conocido con los Daevitas. Muchas de estas tradiciones parecen haber comenzado inicialmente sin ninguna referencia al rey. La teoría predominante de la fundación es que las sectas individuales comienzan cuando un individuo o subcultura entra en contacto con el Rey Escarlata. Si se dan las condiciones adecuadas, el Rey Escarlata ejercerá una influencia psíquica sobre su punto de contacto, implantando un sistema filosófico memético que puede convertirse en una secta de los hijos. Si esto es cierto, sugiere que mientras el Rey Escarlata esté activo, los hijos no podrán ser neutralizados. SCP-5000. SCP-5000 es un traje mecánico no funcional identificado dentro de sus esquemas internos como un arnés de exclusión absoluta diseñado por la Fundación SCP.
Aunque se cree que SCP-5000 ha poseído en el pasado una serie de funciones anómalas destinadas a proteger y beneficiar a su ocupante, el daño infligido a este en el pasado supone que actualmente solo es capaz de almacenaje básico de archivos. Para obtener un registro de los archivos contenidos en SCP-5000 al momento de su recuperación, consulte el archivo 5001. SCP-5000 apareció por primera vez en un haz de luz dentro de la cámara de contención de SCP-579 en el sitio 62C el 12 de abril de 2020, conteniendo un cuerpo 1 genéticamente idéntico al empleado de la Fundación Pietro Wilson. Pietro Wilson actualmente trabaja en el sitio exclusionario 062, y la terapia amnéstica ha confirmado que no tiene conocimiento de SCP-5000 ni de las memorias relativas a los eventos detallados en sus archivos. SCP-3812. SCP-3812 es una entidad alteradora de la realidad. Debido al efecto latente de SCP-3812 sobre la realidad, es casi imposible describir a SCP-3812 de forma efectiva. Todo lo que se sabe sobre SCP-3812 es que una vez fue Samuel, un ser humano afroamericano no anómalo, quien se cree que murió en 1996. Poco después de su muerte, se observó que SCP-3812 se levantaba de su tumba y desaparecía. La Fundación tuvo conocimiento de la existencia de SCP-3812 tras la demolición de un edificio de apartamentos en Varsovia, Polonia. Debido a sus capacidades anómalas, la apariencia de SCP-3812 varía significativamente, haciéndolo extremadamente difícil de rastrear. SCP-3812 se encuentra actualmente a 26.2649 centésimo 37º 5627 o sobre el Océano Pacífico Sur. SCP-3812 exhibe signos de una esquizofrenia extremadamente avanzada de Eichmann-Victor 4, específicamente paranoia extrema, disforia extrema, manía/depresión extrema, incapacidad de percibir adecuadamente su entorno, incapacidad de discernir la diferencia entre lo real y lo imaginario, incapacidad de diferenciar entre seres vivos y muertos, incapacidad de controlar las expresiones de emoción, escuchar voces que no existen, ver cosas que no existen, sentir o experimentar estímulos que no existen, etc. 5. En los 20 años transcurridos desde que SCP-3812 fue descubierto inicialmente, estos síntomas se han agravado constantemente. Originalmente, SCP-3812 respondía a las preguntas y pidió ayuda a los investigadores de la Fundación para controlar su trastorno. Con el tiempo, SCP-3812 se volvió más aislado y reservado, llegando a ser completamente insensible y actuando de manera errática e impredecible. Actualmente, SCP-3812 no es capaz de percibir con precisión el mundo que le rodea, y ocasionalmente se alterará la realidad para disminuir la discrepancia entre cómo percibe algo y la forma en que algo es en realidad. Debido a esto, es imposible saber con qué frecuencia la realidad ha sido modificada, solo con qué frecuencia SCP-3812 no ha creado una alteración limpia 7 y ha dejado evidencia de su influencia en la realidad. SCP-3812 es imposible de contener dentro de cualquier tipo de celda de contención. SCP-3812 alterará la realidad para eliminar la celda de contención, o se trasladará a otra ubicación, impidiendo drásticamente los esfuerzos de contención. SCP-3812 también parece resistir subconscientemente los intentos de contención. Incluso si es capturado sin darse cuenta, SCP-3812 no puede ser entran en mitigar el daño y las manifestaciones de los síntomas de SCP-3812 en lugar de la contención directa. Coiterm.
SCP-173 es una escultura inanimada con forma humanoide, está hecha de hormigón y barras de metal que lo ayudan a sujetarse, su figura tiene trozos de pintura aerosol de marca Krylon, se desconoce su verdadero origen. Tras su traslado al sitio 19 en 1993, está sellado en una cámara custodiada por agentes de seguridad. Según los informes, el objeto no puede moverse mientras está dentro del campo de visión directa de una persona. Es extremadamente hostil, ataca rompiendo el cuello desde la base del cráneo o estrangulando a cualquiera que no esté en su campo de visión a la velocidad de un parpadeo. Por lo tanto, es indispensable que cuando un miembro del personal deba entrar a la cámara de SCP-173 no pierda el contacto visual para evitar su propia tragedia y debe estar acompañado de al menos 2 personas más. Hermanos de la Muerte. The Brothers Death son seres misteriosos que causaron la creación del árbol del que proviene toda la creación. No se sabe mucho sobre ellos, pero suelen ser los que traen a los muertos a sus salones. Como los que crearon la creación misma, poseen poderes extraordinarios y tienen mucho control sobre la creación. También son los que le dieron a SCP-1440 sus tesoros después de perder con él en un juego, pero pronto SCP-1440 descubriría los horrores de la muerte de los hermanos. También parecen poseer cierta rivalidad con el Rey Escarlata, lo que eventualmente resultaría en una guerra que causó la destrucción de todo lo que existe, incluido el árbol del conocimiento. Mekane, Yaldabaoth Naash. Mekane es un poderoso dios antiguo, y la principal deidad de adoración para la iglesia del dios roto. Yaldabaoth es un poderoso dios antiguo, y la principal deidad de adoración para los de fe sárquica. Naash es una figura de serpiente antiheroica en la serie de la Fundación SCP. Está establecido como hermano de Mekane y posiblemente de SCP-3000. Se dice que todas las figuras mitológicas de serpientes están inspiradas en él. Y bueno gente, hasta aquí dejamos la primera parte del iceberg. También les quería informar que tenemos servidor de Discord, si te gustaría unirte el link estará en la descripción del vídeo, y bueno espero les haya gustado, si fue así deja tu like y suscríbete.